La enfermera del turno nocturno que atendía a pacientes muertos. Trabajo como enfermera en un hospital público en Guadalajara. Turno nocturno, piso 7, área de geriatría. Es tranquilo. Los pacientes duermen. Yo hago rondas cada hora. Hasta la semana pasada. La primera señal. Era mi tercera noche consecutiva. 3:30 de la mañana. Todo en silencio. Estaba en la estación de enfermeras llenando reportes cuando escuché el timbre de la habitación 712. Revisé el sistema. La habitación 712 estaba vacía. Sin paciente asignado desde hace 6 meses. Cerrada por remodelación. Ignoré el timbre. Error del sistema. Pero volvió a sonar. 1, 2, 3 veces. Caminé hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta. La luz interior encendida. Adentro había una paciente anciana en la cama. Conectada a monitores. 4 en el brazo. Respirando con dificultad. Me acerqué. ¿Señora? ¿Está bien? Ella abrió los ojos. Me miró. Tengo frío. ¿Me traes otra cobija? Le traje una cobija del carrito en el pasillo. Cuando regresé, la habitación estaba vacía. Sin cama. Sin monitores. Sin paciente. Solo una habitación vacía con paredes descascaradas y olor a humedad. La luz estaba apagada. La segunda noche. No le conté a nadie. Pensé que era cansancio. Había trabajado 12 horas seguidas. Pero la noche siguiente, a las 3:30 de la mañana exactas, el timbre de la 712 volvió a sonar. Esta vez no fui sola. Le pedí a Lupita, mi compañera, que me acompañara. Abrimos la puerta juntas. La habitación estaba vacía. Sin cama. Sin nada. ¿Ves? Dijo Lupita. Es el sistema eléctrico. Ya reportaron que a veces se activan los timbres solos. Cerramos la puerta. Pero cuando pasamos frente a la ventana de la habitación, la vi. La anciana. Sentada en la cama. Mirándonos. Lupita no la vio. Solo yo. La lista. A la mañana siguiente, busqué en los archivos del hospital. Quise saber quién había estado en la habitación 712 antes de cerrarla. Última paciente, María Guadalupe Ramírez. 87 años. Falleció el 14 de marzo de 2023. Causa, paro respiratorio. La anciana que vi era ella. Lo supe por la foto en el expediente. Pero eso no fue lo peor. Revisé más expedientes. De pacientes que fallecieron en el piso 7 en los últimos 5 años. 23 fallecidos. Todos en turnos nocturnos. Todos entre las 3 y las 4 de la mañana. Y todos habían solicitado una cobija extra antes de morir. La tercera noche. Anoche, a las 3:30 de la mañana, el timbre volvió a sonar. Esta vez no fui a la 712. Pero escuché pasos en el pasillo. Arrastrando pies. Lento. Acercándose a la estación de enfermeras. Me escondí detrás del mostrador. La anciana apareció. Caminando descalza. Con su bata de hospital. El cuarto todavía conectado al brazo, pero sin suero. Solo el tubo colgando. Se detuvo frente al mostrador. ¿Me traes la cobija? Tengo mucho frío. No respondí. Temí que si hablaba, ella sabría dónde estaba. Ella esperó. 5 minutos. 10 minutos. Luego habló de nuevo. Está bien. Ya no la necesito. Alguien más va a tener frío pronto. Y se fue. Caminando de regreso al pasillo. Desapareció en la habitación 712. Hoy. Esta mañana, cuando terminó mi turno, revisé el registro de pacientes. Un paciente nuevo había ingresado anoche a las 11 de la noche. Habitación asignada, 712. No sé quién lo autorizó.
La habitación estaba cerrada. Pero cuando pasé frente a la puerta, estaba ocupada. Había un hombre mayor en la cama. Dormido. Conectado a monitores. Y sobre él, había 2 cobijas. Hoy es mi último turno en este hospital. Renuncié esta mañana. Pero antes de irme, necesito saber, ¿alguien más que trabaje en hospitales ha visto pacientes que no deberían estar ahí? ¿Habitaciones que se usan aunque estén cerradas? Si trabajan en el turno nocturno y alguien les pide una cobija extra, no se la den. El indio de San Blas. Todo comienza con mi padre, José. Él era ferrocarrilero, un oficio duro, de hombres de acero acostumbrados al sol inclemente y a las largas jornadas fuera de casa. En aquella época, los años 90, su ruta terminaba frecuentemente en el entronque de El Sufragio, en Sinaloa. Pero el descanso no estaba ahí. Después de llegar, tenía que trasladarse a San Blas, un pueblo con ese aire antiguo y pesado que tienen los lugares de paso. Ahí rentaba una casa. O bueno, llamarla casa es un cumplido. Era una construcción vieja, de techos altos y muros gruesos, dominada por un patio inmenso de tierra suelta. En el centro de ese patio se alzaba un árbol gigantesco, frondoso, de esos que por la noche parecen tener brazos en lugar de ramas y que oscurecen todo lo que tocan. Mi padre rentaba un cuarto al fondo. Era una habitación asfixiante, diseñada casi por error. Era tan pequeña que la cama individual entraba a presión, la cabecera tocaba una pared y los pies tocaban la otra. No había espacio para moverse, solo para dormir y existir. Recuerdo que él cuenta que una noche el viaje se complicó. El tren se retrasó y entre el transbordo y el camino a San Blas, le dieron las 3:30 de la mañana. Llegó reventado. El cuerpo le pesaba como plomo. Cruzó el patio, sintiendo esa pesadez que te da cuando caminas de madrugada por un lugar ajeno, abrió la puerta de su cuarto, tiró la maleta y se dejó caer en la cama. Ni siquiera se quitó las botas. Solo quería cerrar los ojos. El silencio en San Blas a esa hora es absoluto. Solo se escuchan los grillos y, a veces, el crujir de la madera vieja. Papá se estaba quedando dormido, en ese punto donde la realidad se mezcla con el sueño, cuando de pronto, lo sintió. No fue un ruido. Fue una sensación eléctrica en la nuca. La certeza biológica de que no estaba solo. Abrió los ojos. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz de luna que se colaba por una rendija. Y ahí, a los pies de la cama, pegado a la pared, había alguien. Mi papá parpadeó, pensando que era una sombra, un efecto de sus ojos cansados. Pero la sombra no se movió. Enfocó la vista y el corazón se le detuvo. Era un hombre. Un hombre viejo. Vestía impecable camisa y pantalón de manta, de ese blanco que brilla en la oscuridad. Llevaba guaraches de correa y un sombrero de palma que le ensombrecía el rostro. Estaba ahí, estático, como una estatua de cera, mirándolo fijamente. El miedo, cuando es extremo, se convierte en agresión. Mi padre, impulsado por el terror y la adrenalina, soltó una patada con todas sus fuerzas directo al pecho de aquel intruso. ¿Quién anda ahí?, gritó. Pero su pie no golpeó carne. No golpeó hueso. El golpe retumbó seco contra la pared de concreto. ¡Pum! El dolor en su pie fue agudo, real. Pero el hombre de manta, simplemente ya no estaba. Se había desvanecido en la fracción de segundo que tardó la patada en llegar. Mi padre saltó de la cama, ignorando el dolor del golpe. Encendió la luz temblando. Nada. El cuarto estaba vacío. Agarró un palo de madera que guardaba por seguridad debajo de la cama y salió al patio como un loco. Revisó detrás del árbol gigante, revisó el baño exterior, revisó el zaguán. Solo había polvo y silencio. Esa noche, José no durmió. Se quedó sentado en la cama, con el palo en la mano, esperando a que el viejo regresara. Al salir el primer rayo de sol, tomó sus cosas y se fue. Los locales le dijeron después, en voz baja, que San Blas es tierra de brujos, y que a los dueños del lugar no les gustan los forasteros. Papá pensó que al irse,
Había dejado el miedo allá en las vías. Qué equivocado estaba. El tiempo pasó. Yo y mi hermano nacimos. Vivíamos ya en Mazatlán, en la casa familiar. Mi padre seguía viajando, y mi madre, María, solía quedarse sola con nosotros temporadas largas. Papá, como buen hombre de antes, nunca le contó a mi madre lo que vio en San Blas. Decía que ella era muy nerviosa, muy asustadiza, y no quería quitarle la paz. Pero los secretos en una familia atraen a la oscuridad. Fue una tarde cualquiera. El sol de Mazatlán comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja. Serían las 6 de la tarde. Mi madre, cansada de las labores del hogar, aprovechó que nosotros estábamos jugando o haciendo tarea para recostarse un momento. La casa estaba en calma. Ella cerró los ojos, buscando esa siesta reparadora de 20 minutos. Y entonces, volvió a pasar. No en Saint Blas, no en un cuarto rentado, sino en su propia recámara, en su santuario. Mamá sintió que el ambiente se ponía denso, como si el aire se volviera agua. Intentó moverse para acomodarse, pero su cuerpo no respondió. La parálisis del sueño. Abrió los ojos con desesperación. Y lo vio. Parado junto a la cama, iluminado por la luz tenue de la tarde, estaba el mismo hombre. Camisa de manta. Pantalón de manta. Huaraches. Sombrero de palma. Papá nunca se lo había descrito. Ella no tenía forma de saber cómo era. Pero ahí estaba, imponiendo su presencia antigua en nuestra casa moderna. Pero esta vez, el indio no se limitó a observar desde lejos. Mamá, petrificada, con las lágrimas rodando por sus mejillas sin poder emitir sonido, vio con horror cómo el anciano comenzaba a acercarse. Sus movimientos eran lentos, antinaturales. Se inclinó sobre ella. Mamá podía ver los detalles de su ropa, la textura rústica de la tela. El ser levantó una mano. Un dedo índice, rugoso, huesudo. Y la tocó. Tocó sus labios. Mamá quería gritar, quería romper la parálisis, pero su garganta estaba cerrada. El dedo bajó lentamente, con una frialdad sepulcral. Recorrió su barbilla, su cuello, bajó por el pecho, el abdomen. Era una invasión. Una profanación. El terror de mi madre se mezcló con una rabia primitiva. No toques a mis hijos, no me toques a mí, pensaba. Justo cuando la mano de aquel ser estaba por llegar a su vientre bajo, la furia de mi madre rompió el hechizo. Logró soltar un grito ahogado, un gemido gutural que rompió el silencio. MMMGHHH. En ese instante, el hombre de manta se disolvió en el aire, como humo en una corriente de viento. Mi hermano mayor, que estaba en la planta baja, escuchó el ruido y subió corriendo. Mamá, ¿estás bien? La encontró llorando, temblando incontrolablemente en la cama. Pero ella, sacando esa fuerza que solo tienen las madres, se limpió las lágrimas. No le dijo la verdad. No quería sembrar el miedo en nosotros. Solo fue una pesadilla, hijo. Solo una pesadilla. La carretera que no aparece en ningún mapa. Trabajo como camionero de carga desde hace 15 años, recorriendo las carreteras de México de norte a sur. Conozco cada curva, cada pueblo perdido, cada gasolinera abandonada. O al menos, eso creía. Todo comenzó hace 3 meses, cuando tomé un desvío no planeado en la carretera federal cerca de San Luis Potosí. Eran las 2:47 de la mañana y necesitaba evitar un accidente que había bloqueado la vía principal. El GPS me indicó una ruta alterna que nunca había visto. La carretera estaba impecable. Demasiado impecable para una vía secundaria. Asfalto nuevo, señalizaciones perfectas, pero algo estaba mal. No había un solo coche, ni un solo animal, ni siquiera insectos contra el parabrisas. El silencio era absoluto, a pesar de que llevaba la ventanilla abierta. Después de 20 minutos, vi una señal: bienvenidos a Santa Esperanza, población, 0. ¿Quién pone una señal así? De repente, aparecieron luces en mi espejo retrovisor. Un auto antiguo,
de los años 50, me seguía a exactamente la misma velocidad que yo. Aceleré, él aceleró. Frene, él frenó. Siempre manteniendo la misma distancia. Intenté cambiar de carril. No había otro carril. La carretera se había estrechado sin que me diera cuenta. Ahora solo había espacio para un vehículo, pero el auto detrás de mí seguía ahí, imposiblemente cerca. Entré en pánico y pisé el acelerador a fondo. El velocpediómetro marcaba 140, 150, 160 kilómetros por hora. Pero las señales del camino pasaban a la misma velocidad constante. Era como si estuviera corriendo en una cinta sin fin. Entonces vi la gasolinera. Era antigua, de esas con bombas mecánicas y un letrero de neón que decía Pemex pero con letras que no coincidían con ninguna época que yo conociera. Había un hombre de pie junto a una de las bombas, mirándome fijamente. Su rostro. No tenía rostro. Era liso, como un maniquí sin terminar. Frené en seco. El auto detrás de mí desapareció. La gasolinera desapareció. Y de repente, estaba de vuelta en la carretera federal principal, como si nada hubiera pasado. Mi GPS no mostraba ningún registro del desvío. Lo peor vino después. Cada noche, a las 2:47 de la mañana exactamente, mi GPS se enciende solo y me muestra la misma ruta alterna. Cada noche, la distancia hacia Santa Esperanza se reduce. La primera noche estaba a 847 kilómetros. Hoy estoy a 3 kilómetros. Lo más aterrador es que anoche, cuando el GPS se encendió, no mostraba mi ubicación actual. Mostraba que ya estaba en Santa Esperanza. Pero yo estaba en mi cama, en mi casa. Esta noche, a las 2:47 de la mañana, voy a averiguar qué significa todo esto. Aunque algo me dice que cuando llegue a KM0, descubriré por qué la población de Santa Esperanza es 0. Y por qué el hombre sin rostro me estaba esperando. Toby. Hola, me llamo Chandler y vivo en Brasil. Tengo 22 años y hoy les voy a contar una experiencia que me acabo de vivir. Estaba en mi habitación, listo para dormir, cuando vi una figura alta, delgada y negra, encorvada, observándome desde detrás de la puerta. Esa criatura parecía del tamaño de mi casa, se golpeaba la cabeza contra la pared, contra el techo. Siempre ha existido, siempre ha estado conmigo. Desde pequeño, esta entidad me ha seguido y atormentado, pero hoy fue el peor día de todos. La criatura, que normalmente solo me observaba desde detrás de la puerta, comenzó a retorcerse y se acercó a mí con pasos profundos y pesados. En ese instante, me asusté y me cubrí con la manta. Tomé mi celular y le escribí a un amigo. Me respondió, y le conté todo mientras sentía que esa entidad se acercaba cada vez más. Cuando estuve completamente cubierto, sentí que ese ser se subía a mi cama y se hundía en el colchón, como si fuera extremadamente pesado. Sentí que estaba encima de mí. Mientras hablaba con mi amigo sobre lo que estaba pasando, la criatura rasgó la manta y la agujereó. Sin entender casi nada, comencé a respirar profundamente y cerré los ojos. Fue entonces cuando mi mejor amigo dijo que esa criatura no era algo simple, sino algo más grande. Mientras seguíamos hablando, sentí que la entidad se movía por la habitación, hasta que, en cierto momento, se metió debajo de la cama y desapareció. Después de eso, comencé a hablar con mi amigo sobre lo que realmente había visto, y lo que describí lo dejó profundamente impactado. La criatura que vi era Toby, quien habría sido su supuesto amigo imaginario de niño. Incluso dibujó a ese ser en la puerta de la habitación. Mi amigo me preguntó si la criatura que estaba dibujando era la misma que la de mi habitación, y cuando las comparamos, estuvimos seguros de que era la misma. Según nuestros recuerdos, todo comenzó cuando recibí un gran cofre de madera de niño. A los 3 años recibí este cofre, y la entidad a la que llamamos Toby vino con él. De niña, jugaba conmigo, se sentaba en mi regazo, a pesar de ser extremadamente aterradora, dientes muy puntiagudos y afilados, ojos blancos y sin vida, un cuerpo torcido y muy alto. Con el tiempo, dejé de ser niña y entré en la adolescencia. Fue entonces cuando se volvió más callada, hablaba menos, dejó de jugar conmigo y pareció no interferir tanto en mi vida. Sin embargo, después de convertirme en adulta,
Nunca dejó de atormentarme y entrometerse en mi vida. Le puse sal a la ventana, intenté varias cosas, pero nada lo hizo desaparecer. Siento que no solo quiere asustarme. Parece que se está debilitando, se está volviendo transparente, como si me chupara la energía cada día para seguir existiendo. Me temo que si esto continúa, terminará haciendo que deje de vivir. He ido a psicólogos y me diagnosticaron esquizofrenia, pero siento que no es así. Lo veo, otra persona lo vio, y mi mejor amigo conoce a esta criatura. Dijo que, al principio, era bueno, pero que después de un tiempo cambió. Ya no sé qué hacer. Siento que este ser se acerca cada vez más a mí y me temo que no viviré mucho más si esto continúa.